Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. La economía es un subsistema de un sistema mayor que es finito, la biosfera, y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible. Manfred Max Neff. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre agradecemos a nuestros colaboradores locales Book Bazaar, una tienda de libros usados, y Mercado Local, un nuevo supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Y si te gusta este podcast y quieres apoyar el trabajo que hacemos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Serás la primera persona en escuchar los nuevos episodios sin comerciales y tendrás acceso a contenido exclusivo. Si te quieres unir a nuestro lindo proyecto, anda a www.patreon.com/volvámonosverdes o haz clic en la descripción de este episodio. Así es. Hoy invitamos a la gran Pamela Po, politóloga, administradora pública y experta en políticas públicas en temas ambientales como agua, energía, minería, etc. Pamela es directora de Políticas Públicas e Incidencia de Fundación Ecosur y vicepresidenta de Acción Consumidores. Acaba de escribir un libro llamado Punto de Inflexión sobre la crisis climática y ecológica. Sin más preámbulos, vamos con la conversación. Porque una de las primeras cosas que te queríamos preguntar es ¿qué haces en tu trabajo? Porque yo no tenía idea qué es un politólogo. Me lo preguntaba, ¿qué hace un politólogo? Bueno, en general los politólogos, que son las personas que estudian ciencia política y administración pública, somos como los ingenieros industriales, así como que sabemos de muchas cosas, pero que en el fondo tenemos que irnos especializando. Y todo esto tiene que ver como con la institucionalidad política, con la historia de las ideas de la política, los sistemas de gobierno. Muchas estudian género, tiene que ver con el tema medioambiental, o sea, todo lo que tenga que ver, digamos, con la institucionalidad, ¿cierto?, del Estado. Por eso cuando, por ejemplo, yo fui súper crítica cuando se nombra el comité de expertos, por ejemplo, para el tema constitucional, que hayan puros abogados. Porque los abogados efectivamente saben, obviamente, ¿cierto?, de leyes, pero no saben de sistemas de gobierno, por ejemplo, así como ya entrando a ver cómo funcionan, o cuando se tiene que explicar cómo por ejemplo, se eligen los senadores o los diputados a través de ciertas fórmulas. Eso ya es mucho más, es algo más de politólogo, digamos, que de abogado. Entonces, estamos también muy presentes en la construcción de políticas públicas, cada una o une, digamos, desde su propia expertise, y en mi caso, digamos, yo me dedico a los temas medioambientales ya hace 15 años, más o menos. Claro, y es un gran tema en términos de política, y finalmente uno sabe que la política tiene que ver con todo, pues con nuestro diario vivir, con el medio ambiente. Interesante. Y que entiendes todo eso que está ocurriendo, quizás, no sé, los juegos de poder que ocurren en la política, que uno no entiende nada. Uno realmente poco entiende sobre por qué se toman ciertas decisiones y otras no. Sí, bien interesante. Y tengo entendido que habías hecho una práctica en el Instituto de Ecología Política, ¿no? Sí, de hecho yo diría que ahí está mi inicio, digamos, en la ecología política, porque ya terminando, digamos, la carrera era como, bueno, tienen que hacer la clásica práctica, digamos, y casi todo el mundo llega como a instituciones públicas. Y yo, dentro de todo, me gusta el sector público, pero no soy fanática como para decir me quiero dedicar, digamos, a ser funcionaria o estar, digamos, en ese espacio. Y cuando descubro, digamos, el Instituto de Ecología Política, nunca más me fui. De hecho, soy parte del directorio también. Entonces,
y esto tiene que ver porque me enamoré de la disciplina, porque es transdisciplinaria y explica fenómenos no solo desde lo científico, sino que explica fenómenos desde la política, el tema del desarrollo, se explica el match que hay entre naturaleza, ¿cierto?, la utilización de esta y muchísimas aristas por las cuales uno puede profundizar en estas materias. Entonces como que dije, aquí está, esto es lo mío, así como que descubrí que ese era el espacio. ¿Y siempre estuviste interesada en el medio ambiente o fue algo que fuiste descubriendo? Llegué a temas de medio ambiente en la universidad. Me acerqué, pero desde una lógica de, yo diría que desde seguridad. Porque en algún momento la Academia Española en materias de ciencia política había hecho, digamos, unos seminarios. Me acuerdo que nos llegó esa información y me sorprendió mucho que desde seguridad se viera el tema medioambiental. O sea, por ejemplo, y te digo en materia como militar. Los militares se preocupan muchísimo de este tema. Claro, no es algo que lo expongan mucho, pero el tema de la seguridad hídrica, el cambio climático, etcétera, cómo está afectando y cómo se ve esto desde una lógica de seguridad. Yo diría el riesgo por desastres. Exacto, todo eso, todo lo que significa aquello y cómo se expone la seguridad de un país también a estos temas. Y después como llego, digamos, al Instituto de Ecología Política, como que ahí ya le logro dar forma a estas inquietudes que habían surgido en la universidad y que en ese momento estábamos camino a las COP de Copenhague, Bali en el fondo, y ahí uno estaba viendo ya estos problemas y mis inicios, digamos, que Manuel Baquedano, ¿cierto?, director del instituto en ese momento, ya venía hablando estos temas como de que ya las COP no estaban sirviendo, que no estaban llegando a puerto, y toda esa mirada crítica a mí me hizo mucho sentido, porque siempre he sido criticona, entonces era como, esto es lo mío, así, aquí vamos, digamos. Se trata de criticar. Claro, y es imposible si uno se mete en temas de medio ambiente no llegar a cambio climático, que al final va a influir en todo. De hecho, el tema cambio climático yo diría que es como la punta del iceberg en los temas medioambientales. O sea, claro, es el que está más en boga en estos momentos netamente porque hay un tema de bajar emisiones, de que los países en el fondo asistan, digamos, con sus compromisos, pero la verdad es que la crisis yo diría que más grande es la de biodiversidad. Sí. Absolutamente, porque la crisis de biodiversidad implica... o sea, hay especies que tú no vas a recuperar, hay especies que si las perdemos no hay posibilidad de volver atrás en el fondo. Entonces... es mucho más irreversible. Es absolutamente irreversible. Sí. Y por otro lado, tenemos... yo creo que a mí lo que me gusta últimamente mirar es cómo hemos traspasado los límites, ¿cierto?, los 9 límites planetarios que debieran estar en equilibrio y cómo ya hemos traspasado 6. Creo que esa es una buena fotografía del momento en el que estamos, porque cambio climático es uno de esos límites traspasados. Hay un documental acerca de eso, ¿cierto? En Netflix me parece que decía los límites del planeta, algo así. Sí, y si uno mira, por ejemplo, los límites del crecimiento, que es de hace 50 años atrás, el documento, digamos, uno se da cuenta que además esto estaba súper anunciado. Y cuando empiezas a ver que se traspasaron los 6 límites, el último es el del agua verde, que es en el fondo la porosidad del suelo, que ya prácticamente está perdiendo el agua, y eso hace que se desertifique absolutamente todo. Entonces, yo diría que hay que exponer más desde esa lógica en la cual muestras esa fotografía que es como, por ejemplo, el tema de las nuevas entidades. Y uno dice, ¿qué son las nuevas entidades? Y es el plástico, por ejemplo, flotando en el mar, y que ya va a llegar un momento en que va a haber más plástico que peces, en el fondo. Claro, y es algo que el medio ambiente no sabe cómo degradar porque es algo nuevo. No, y además que los polímeros de petróleo duran siglos. Sí. Entonces, yo diría que es ahí donde la gente le hace como más sentido, sobre todo si tú muestras esa fotografía. Así que últimamente en las charlas y cosas que me invitan trato de mostrar esa foto primero, y de ahí ya bajamos a cambio climático y todo lo que significa y la gravedad, digamos, de la materia que tenemos muy cercana en el tiempo.
Sí, uno busca en Google eso de los límites planetarios, aparece la foto de un círculo y te va mostrando los distintos límites y cómo estamos llegando al límite, ¿no? A la circunferencia. Sí. Sí, en tantos aspectos diferentes que da ecoansiedad, en verdad. Bueno, y dentro de todo esto tú escribiste este libro, ¿no? Hace poquito, que se llama Punto de Inflexión, Crisis Climática y Ecológica. Y quizás ya te ha tocado harto explicarlo, pero es importante entender bien esto del punto de inflexión. ¿A qué te refieres con eso? Estamos en el momento en el cual podemos quebrar la tendencia. Uh-huh. Estamos, digamos, en una pequeña ventana para poder lograr aquello. Y digamos que esta ventana está de aquí desde el 2023 a 2030. Entonces la idea de este libro, en el fondo, es que sea de fácil lectura para cualquier público, es para dejar de hablarnos entre los que ya sabemos estos temas. Si continuamos en esa lógica, hablándonos entre nosotros mismos, la verdad es que se hace muy difícil, digamos, llegar a más público para que sepa de estas materias y poder, digamos, incorporarlas en su día a día. Y también el llamado es a prepararnos. O sea, si hoy en día no nos preparamos, es como quedamos muy indefensos, digamos, a lo que viene, que si traspasamos la temperatura, digamos, de los 1,5 grados, que sería como la temperatura segura, entre comillas, de un cambio climático más contenido, no tan peligroso, la verdad es que se complejiza absolutamente todo. Entonces, por eso se llama punto de inflexión. Es como ese momento en el que tenemos esta ventana que hay que aprovechar para poder, digamos, abordar este tema, en donde también yo hago una crítica, digamos, a los estados, porque de continuar en esta senda, la verdad es que es muy difícil que logremos, digamos, quebrar la tendencia y por lo tanto siento que la ciudadanía va a quedar un poco a la deriva, teniendo que asumir los costos de que la política no haya hecho el trabajo que tiene que hacer. Claro. Y en esos términos del punto de inflexión yo veo que hay como puntos de inflexión positivos y negativos, ¿no? Que estamos viendo que más y más personas se están dando cuenta, entonces algo se puede cambiar en el camino en el que vamos, pero al mismo tiempo en el cambio climático, en estos límites planetarios, hay como puntos de inflexiones negativos que podría irse todo al colapso, como se dice, ¿no? Definitivamente, o sea, yo creo que si no quebramos esta tendencia, nos dirigimos, digamos, al colapso. Y el tema acá es ese, es como qué calidad de colapso tenemos en el fondo. No, si uno o sea, yo como ecologista lo pienso y digo, no es tan malo el colapso, digamos, porque las tendencias actuales son perversas. El desarrollo que tenemos, el nivel de consumo, desperdicio, es una cuestión brutal. O sea, pensemos, por ejemplo, en la industria de la moda, que la industria del lujo. La industria del lujo, ¿cierto?, no va a rebajar una cartera que vale 5 millones de pesos, la va a incinerar, porque obviamente no quieres que la gente ocupe algo que estaba muy caro y que cualquier persona lo pueda acceder. O sea, piensa tú que hay marcas que incluso le han pagado a algunos grupos reggaetoneros o qué sé yo, para que no ocupen sus marcas. Wow. Entonces, Lacoste, por ejemplo, hizo eso. Entonces, tenemos una lógica que es muy perversa y en ese sentido yo creo que el colapso no es malo. El tema es que para que haya un colapso bueno o administrado requiere de políticas públicas, requiere de conciencia ciudadana, porque si no la versión, digamos, negativa es caótica. Y el caos no es bueno en relación a lo que produce, como por ejemplo el no tener los alimentos, el no contar, digamos, con salud, vivienda, refugio. Son cosas básicas que el ser humano requiere. Entonces el tema es cómo abordamos, digamos, esa materia. La palabra colapso igual da miedo, me imagino. Es como... Yo creo que efectivamente genera como un susto, pero por eso hay que explicarlo bien, porque si no, por eso yo digo, o sea, si un colapso preparado, lo mismo el decrecimiento, la gente lo toma como una lógica como de empobrecimiento, y claro, es empobrecimiento si es un decrecimiento forzado, no preparado y no pensado. La sociedad hemos sido creadores, digamos, de muchísimas cosas, modernidad, hoy en día la inteligencia artificial, etcétera. El tema es no crear cosas que nos superen finalmente en relación a cómo las ordenamos. Y por eso creo que estas cuestiones hay que pensarlas y hacerlas de manera programada, preparando incluso la institucionalidad para poder abordar estas materias.
Y mencionas el decrecimiento. Me da la sensación de que eso es algo que no se ha hablado en la tele realmente o en los medios usuales, ¿no? En los grandes diarios. El cuestionar el crecimiento económico que se nos ha impuesto como la ley siempre. Y siempre lo he entendido como que si no hay crecimiento económico todo está mal. Y cada vez más yo llego a pensar, pero claramente el crecimiento económico no tiene sentido porque conlleva más producción, más uso de materias primas, más contaminación, más residuos y no podemos continuar así. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas? Como mencionas tú, el decrecimiento, por ejemplo. Mira, el decrecimiento en estos momentos debiera ser una lógica que debiera estar más enfocada en el norte global. Porque el norte global, digamos, ha llegado a ciertos niveles de vida que obviamente les permite generar, digamos, un decrecimiento que no hay que confundir, que no es que no nos tengamos que empobrecer, claro, sino en el fondo no es que no crezcamos, el tema es cómo administramos los recursos, la distribución del ingreso. O sea, hoy en día el capitalismo requiere de crecer permanentemente porque es expansivo. Sí. Y en ese sentido, cuando se habla de crecimiento económico, no es solo de la economía, significa, ¿cierto?, más destrucción de la naturaleza, significa aumento de la población. Si la población, por ejemplo, disminuye, es imposible que tengas crecimiento económico porque te van a faltar, digamos, personas para que esto siga siendo exponencial. Claro. Entonces, es una locura pensar, digamos, que el crecimiento es al infinito porque piensa tú el uso de la energía. Hoy en día estamos en un proceso de escasez de energía. Y lo que estamos viendo hoy en día, año 2023, es eso, escasez material. Por eso la gente hoy en día está enojada, digamos, con el sistema democrático porque siente que no le brinda el bienestar material. Y por eso creo que tenemos que reconfigurar el cómo se mira la economía y volverla a acoplar a lo que los límites del planeta no puede proveer, digamos. Y es ahí donde está el desafío. Y el decrecimiento tiene ese espíritu, digamos, que es cómo acoplamos nuevamente nuestro crecimiento y cómo sacamos estas cifras que en el fondo nos confunden en que eres un país exitoso porque tienes un buen PIB de algunas cosas, cuando en realidad por eso hay países que están midiendo, por ejemplo, la felicidad, están midiendo otro tipo de cifras para poder vislumbrar si realmente somos exitosos o no. Y yo creo que esto lo podemos graficar, digamos, con una persona que sea millonaria, pero puede ser absolutamente infeliz. Claro. Y yo creo que los países, entre comillas, hay muchos que tienen... En el caso chileno, tenemos enfermedades mentales que están demasiado, digamos, permeadas en la sociedad. Somos un país que es medio gris. Entonces yo creo que eso también tiene que ver con la forma de cómo nos hemos venido desarrollando y cómo ese bienestar material finalmente le llega al 1% más rico de nuestro país y no a la sociedad en general. Claro, eso se suele escuchar, ¿no? Y también el estallido social de que crece y crece, crece Chile, pero no se refleja finalmente en nuestras vidas diarias. O sea, ¿será posible crecer hasta cierto punto y de ahí desarrollarse, como dicen, ¿no? Quizá... ¿cómo se dice? Equilibrar un poco las ganancias entre todas las personas, más justicia, pero no continuar con ese crecimiento infinito. Absolutamente, yo creo que, y esto requiere la mirada de nuevos paradigmas, esto requiere de organizar la sociedad de otra manera, esto requiere romper los esquemas establecidos que han sido desde una lógica sumamente dogmática. Pareciera que no podemos criticar, digamos, el capitalismo, claro, o es muy feo criticarlo supuestamente. En el caso nuestro, por ejemplo, quien critica la minería es como, pero si Chile es país minero, es un dogma eso, claro. Es como que si Chile no pudiese hacer otra cosa. Y yo creo que ahí la creatividad humana nos implica, digamos, pensar nuestro propio, el cómo accedemos a un buen vivir, cómo accedemos, digamos, a un equilibrio, a un bienestar material que no exceda realmente los límites que nos coloca, digamos, el propio planeta. Yo creo que ese es el punto finalmente. Y también, bueno, tiene mucho que ver con el consumo de cosas superfluas a veces que estamos consumiendo porque sí, porque hay, lo vemos en todas partes, ¿cómo se dice? El marketing de todas las cosas y uno quiere comprarse cosas y cosas que al final no necesita. Entonces igual requiere harto de nuestras partes, nuestras vidas diarias de preguntarnos qué es lo que realmente necesitamos como necesidades básicas para vivir.
Efectivamente, y ahí hay un tema psicológico igual, o sea, estas cosas no son casualidad. Hay un documental que es de Adam Curtis que habla sobre el siglo del individualismo y cómo, digamos, la psicología, el sobrino de Freud, lo que hizo fue generar la publicidad de masas y cómo la publicidad genera, digamos, deseos y que nos llevan hacia ese individualismo en el fondo, en la cual a través de cierto bienestar económico tú accedes, digamos, a los bienes materiales. Y yo creo que es ahí donde se empieza a desperfilar desde el inicio del siglo XX, digamos, y ya todo el siglo, lo que llevamos del siglo XXI, en lo cual hay una necesidad que se nos crea. Y yo creo que ahí, digamos, hay harto por hacer. Me recuerdo de la publicidad, por ejemplo, de cigarrillos, que antes era normal ver en la televisión gente en la playa fumando como algo sumamente cool, buena onda, etcétera. Y cuando ya la publicidad se deja de dar en televisión, mucha gente dejó de fumar. Entonces yo creo que ahí tú tienes un ejemplo de cómo el tema del consumo está sumamente gatillado por la publicidad. Por ejemplo, ahora viene el Cyber Day. Y es como... es una lógica de venderte cosas y la gente, oye, viene el Cyber Day. Y es como... probablemente son cosas que ya el mercado no quiere tenerlas ahí. Y te crea esa necesidad de que tú lo necesitas. Es que terrible. Me acuerdo de las películas como Wall Street, creo que aparecía, donde se crean estas personas que aprenden a vender y este típico chiste como gringo que decían, te puedo vender un lápiz aunque tú ya tengas uno porque soy tan buen vendedor que te voy a convencer de que tú lo necesitas. Y eso es ridículo, o sea, no es sustentable, no se va a sostener en el tiempo. Así es, y ese es un tema que hay que trabajar, o sea, el tema del consumo responsable. Creo que en todos estos temas en los cuales requerimos de ciertos materiales en nuestras vidas, lo que tenemos que es educarnos en consumo responsable, porque la cadena final de todo esto sigue siendo las personas que requieren de las cuestiones básicas, y en ese sentido necesitamos que la ciudadanía aprenda, nos eduquemos, digamos, en estas materias. Porque si la gente deja de consumir cosas, desaparecen, digamos, los problemas. Entonces es como que tenemos que hacernos conscientes. Y vuelvo, por ejemplo, al ejemplo de la industria de la moda, que es como, ¿realmente necesitas tener un closet enorme o cambiar permanentemente la ropa? A veces gastar un poquito más en una prenda que te puede durar toda la vida, digamos. Entonces creo que si entregamos las herramientas a la ciudadanía, es una forma, digamos, también de hacer una especie de campaña en que la situación actual no se puede sostener en el tiempo. No, y es bien interesante lo que hablaste en algunas entrevistas de que incluso ya nos vamos a volver más verdes, ¿no? Economía verde, sustentable, energías renovables, pero aún así no se sostiene. Que dices, si queremos seguir teniendo el mismo estilo de vida, pero ahora todo va a ser con energías renovables, tampoco se sostiene de esa forma, no se solucionan los problemas. No se sostiene porque el planeta es finito y los minerales son finitos. Sí. Entonces el recambio tecnológico, para que nos ayude, digamos, tiene que ser un recambio en el cual el norte global tiene que decrecer. Si el norte global no decrece, la verdad es que el recambio tecnológico no va a servir, porque va a llegar un momento en que no vas a tener la cantidad de minerales para hacer el reemplazo, por ejemplo, de paneles solares, torres eólicas. O sea, todo esto requiere, digamos, de muchos minerales, el tema de los autos, por ejemplo, para hacer ese recambio. O sea, no puedes solucionar el problema que ha provocado el capitalismo con más capitalismo en el fondo. Claro. No tiene ninguna lógica en busca de soluciones. Entonces es ahí donde está ese nudo. Y por otra parte, los proyectos, por ejemplo, de energías renovables, si bien son positivos porque no tienen emisiones, no podemos olvidar que se fabrican con fósiles y se trasladan con fósiles también. Entonces tenemos que buscar como la sinergia más positiva, y eso significa que tenemos que ir acomodándonos a los nuevos sistemas de vida, en el fondo, que nos va a plantear, digamos, la propia crisis climática, ecológica, etcétera. Y hace poco se salió de nuevo la noticia que entramos en sobregiro ecológico, que Chile agotó sus recursos que tenían que durarle para todo un año y ya los agotó.
Este ya es el 4º año consecutivo que Chile va incluso adelantando la fecha en la cual se sobregira ecológicamente, y ya somos uno de los primeros países latinoamericanos que estamos en esa lógica. Aquí hacer hincapié que tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo. O sea, como somos un país que se dedica al extractivismo de naturaleza, obviamente vamos a acabar nuestros recursos antes de lo que corresponde. Entonces ahí donde tenemos ese desafío de cómo volvemos a nuestra sociedad mucho más equilibrada en torno, no podemos salir del extractivismo de un día a otro, eso tenemos que ser súper claro también, pero hay actividades que tienen que ver con la economía de la adaptación, y es ahí donde no se ha enfocado, digamos, la política pública. Hay oportunidades que nos da la adaptación. El hecho, por ejemplo, de actividades turísticas, conservar un humedal, por ejemplo, en una ciudad puede ser un atractivo interesante y importante, digamos, para el propio sector, donde puedes generar una especie de turismo, un circuito ecológico que visitar y mirar pájaros, por ejemplo. O sea, todo lo que significa, y a eso no se le saca el partido que se debiera hacer. Y estoy mencionando una pequeña actividad. Si uno piensa, por ejemplo, el borde costero con los pescadores, nosotros tenemos pesca artesanal, que es algo que en muchos países no existe. Y tenemos una proteína barata y el mar está devastado, absolutamente devastado. Entonces, ¿y por qué? Porque están los industriales. Entonces, tenemos que volver, digamos, literalmente, como dice el libro de Schumacher, me parece que es el apellido, que es como lo pequeño es hermoso. Claro. Tenemos que volver a achicar, digamos, cómo nos hemos expandido en este desarrollo que es expansivo y totalmente irrespetuoso, ¿cierto?, de incluso las propias personas. Si uno piensa en las zonas de sacrificio, lo que allí ocurrió es una falta de ética, de derechos humanos, de transgredir absolutamente todos los límites, y por eso tenemos, digamos, esas realidades. Entonces tenemos que empezar a evitarlas, porque hoy en día tenemos, por ejemplo, el reconocimiento de 5 zonas de sacrificio, pero cada vez van a ir aumentando si seguimos, digamos, en esta lógica de no limitar lo que estamos haciendo. Sí, eso. Me tocó leer un artículo científico, Manuel Tironi, donde describe mucho más en detalle lo que ocurre en concreto con las personas, especialmente los hombres que trabajaron en las empresas de Puchuncaví, no me acuerdo en cuál de todas las empresas, y es terrible, es casi innombrable. O sea, uno ahí dice, ya, esto es como un Chernobyl, totalmente aniquilación del ser humano. Y del alma, es una cuestión, las personas que están ahí están tratando de resistir. Mira, hay un chiquillo, sorry que no me acuerde, pero creo que es @Quintero, no me acuerdo, pero él saca fotografías de que el tema en Quintero Puchuncaví no es solamente el parque industrial y que se le denomine como zona de sacrificio, sino de que hay un ecosistema rico para también ir a mirar y visitar. Y él se dedica a sacar estas fotografías. Yo a él siempre le reposteo, trato cuando veo sus posts de mostrar lo que está haciendo, porque creo que es una mirada positiva. También tenemos que entregar soluciones, creo yo. Tenemos que ver también, ahí vive gente que tiene una carga en estos momentos que es muy duro sostenerla, que te denominan que eres parte de una zona de sacrificio como que si ya no hubiera vuelta atrás. Y el tema es que acá estas zonas sí pueden tener una vuelta atrás. Se puede hacer remediación ambiental. Se puede regenerar. Y entonces necesitamos que el Estado deje, digamos, de estas políticas como paliativas, cuando hace poquito hubo una intoxicación de niños, diría que mayoritariamente, y entonces y todos los años lo mismo. Entonces es como damos soluciones en el largo plazo que tienen que ver con la economía de la adaptación que yo decía. Si tú empiezas a restaurar un ecosistema, va a volver la vida, va a volver el agua, vuelven, digamos, la salud. Entonces tenemos que mirar estas cosas desde esa mirada, y creo que a los tomadores de decisión les hace falta, digamos, educarse muchísimo en estos temas. Y adaptación implicaría adaptarnos para los efectos del cambio climático, ¿no? Protegiendo los ecosistemas, que son nuestras armas para aguantar todo lo que venga, ¿no? Los glaciares, los humedales, las turberas, los ríos. Absolutamente, y creo que eso tiene poco peso hoy en día. Yo creo que la mejor adaptación es la protección
de lo que tenemos actualmente, que son las que le llaman las soluciones basadas en la naturaleza, pero la verdad es que siempre ha estado ahí. Yo ocupo estos términos como lo ocupa, digamos, el genérico del ambientalismo, Naciones Unidas, por decirlo así, porque ya son realidades que están validadas y nos sirven, digamos, para disputar, pero la verdad es que esto está hace mucho rato, o sea, no es que lo hayamos descubierto ahora. Mucha gente viene hablando de estas cuestiones hace mucho tiempo, y yo creo que acá hacer mención lo que decía el año 2021 Naciones Unidas, o sea, ya no vale solamente con conservar. Hoy en día tenemos que remediar y restaurar. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos, y Chile es un país que tendría que estar haciendo eso, y eso te genera economía nuevamente. Si restauramos paisajes, necesitan mano de obra para poder llevar adelante. Exigirle a las empresas que han devastado, por ejemplo, los salmoneros, que han devastado el mar, digamos, bueno, que restauren el lugar. Si se tienen que ir, tienen que dejarlo como estaba, y eso implica ser una empresa que te haga la remediación del lugar. Entonces, hay economía, hay industria, digamos, en esas cuestiones, y aquí falta, como te digo, esta mirada más estratégica también, y me da la impresión que los tomadores de decisión, la verdad es que en estas cosas no tienen mucha idea. Quizás se cree que en eso se generan trabajo y todo eso, pero no generarían todo el dinero que están generando con los monocultivos y las salmoneras y todo eso, que es dinero seguro. O sea, el rentismo está, digamos, presente. Veamos, la actividad minera es absolutamente rentista, te genera ganancias hoy. El tema es que mañana probablemente no te va a generar eso. O sea, llega un momento en que las minas bajan de ley, llega un momento en que las minas tienen que cerrar. Entonces, ¿qué ocurre después con la población de ese lugar? O sea, pensemos, Codelco, la mina Chuquicamata tiene más de 100 años. Calama probablemente, si esa mina cae, digamos, o se cierra, como ciudad desaparece prácticamente. Y ha sido, digamos, una ciudad, un pueblo que le ha tocado vivir con la contaminación del aire de manera grosera, en donde además no hay norma de arsénico, la gente pidiendo un plan de descontaminación hace más de 12 años. Entonces, la verdad es que yo espero que la política pública o los tomadores de decisión, por ejemplo, hagan planes de descontaminación conscientes, y por otro lado que por lo menos construyan hospitales y tengan, digamos, las personas acceso a la salud, porque y faltan estudios. O sea, ni siquiera esas personas, hay mucho cáncer en la zona. Casi todo el mundo habla de que las tasas de cáncer, bueno, pero para decir eso, la autoridad siempre te va a pedir, bueno, pero demuéstrame el estudio, que hagan los estudios. O sea, sabemos, digamos, el sentido común nos dice y nos alerta de estas cuestiones. Y el sentido común es muy sabio, pero la autoridad no se hace responsable, digamos, de tener que hacer estos estudios o medir, digamos, la contaminación. Las cosas es como, bueno, no existe la norma, no existe contaminación, porque así además lo dice la Constitución. Claro. O sea, el artículo número 8 te dice vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y la contaminación tú tienes que tener norma para saber qué es contaminación. Claro, si no hay norma, aparentemente no pasa nada. No pasa nada, entonces ese es el punto. Sí. Sí, por eso se quería que dijeran un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Exactamente, por ahí va. Sí. Y bueno, ¿y qué tan rentables? No son tan rentables porque no, como se dice, estas grandes empresas no internalizan los costos, po. Si los tuvieran que internalizar no serían tan rentables. Por ejemplo, los monocultivos forestales no se puede hacer. Hay una cierta cantidad de rotaciones que se puede hacer. Crece, los cortas y después el suelo termina sin nutrientes, termina totalmente erosionado. Ya no se puede seguir haciendo. Entonces, no es tan rentable como aparentemente. O sea, el otro día salía un reportaje en esa lógica, porque era que las transnacionales, si se les incorporara el costo que implica, ¿cierto?, devastar el medio ambiente, no es rentable para nada hacer esa actividad. Entonces, por eso las transnacionales, que son prácticamente todas del norte global, vienen al sur global a devastar, digamos, porque es algo que no les implica ni se les exige que lo internalicen. Entonces, pues seguimos en esta disputa norte-sur, ¿cierto? Y en la lógica que es muy de años 70 de centro-periferia. O sea, los centros económicos son los que están absorbiendo a la periferia o los recursos naturales, que tampoco me gusta la denominación de recursos naturales porque implica una lógica economicista de que son los bienes de la naturaleza, en el fondo, en los cuales están explotando hasta la última gota que te salga. O sea, y ahí tenemos, por ejemplo, el problema del petróleo hoy en día, Ucrania. O sea, el tema
tema Ucrania-Rusia tiene que ver con geopolítica de los recursos naturales, que demanda, digamos, los países que están disputándose el tema energético a raíz de la escasez que está ocurriendo. O sea, ya empezamos la época de la escasez. Yo diría que ese es un tema que tenemos que tenerlo sumamente presente. Claro que se habla del pic del petróleo y eso yo no lo sabía hace unos años atrás. Recién lo supe cuando entrevistamos a Manuel Baquedano, de que incluso si el problema del cambio climático no existiera, tendríamos el problema de que se van a agotar los combustibles fósiles. Exacto, o sea, ya el pic del petróleo se habla que ocurrió como entre el 2008, 2012, en donde ya la producción de petróleo no es la que era, porque cada vez las fuentes donde... Se puede hablar de muchas reservas, pero las fuentes no son extraíbles, o sea, porque están en un fondo marino, donde digamos, no tenemos posibilidad humana de llegar a ello, tenemos petróleo. Esto es algo que aprendí hace poco, la calidad de los petróleos. Son distintas las calidades. Entonces, claro, por ejemplo, hay petróleos ultra duros que no se pueden refinar o tienes que mezclarlo con petróleo de buena calidad. O sea, el tema del fracking, por ejemplo, que fue una promesa para la industria norteamericana en algún momento el hacer fracking, no tiene ni una posibilidad, digamos, de producir la cantidad de barriles de petróleo que se requiere para sostener la globalización en el fondo. Entonces, ya entramos en una época de escasez de combustible fósil. Y lo que está ocurriendo con los países es aferrarse al dogma del fósil y en el fondo disputarse hasta la última gota que quede porque requieren para sus propias economías. Piensa que, por ejemplo, hay países que están buscando no exportar carbón. China e India están como en esa lógica de guardar carbón porque es la energía barata para echar a andar sus industrias, entonces no la van a exportar a otros países. Con todo lo que implica quemar carbón, están dispuestos a hacerlo, digamos. Entonces, yo diría que por ahí está también esta disputa que cabe decir que es muy patriarcal también. Sí. Sí. Es absolutamente en la competencia patriarcal, antropocéntrica, en la cual el hombre está por sobre todo y en esa lógica, ¿cierto? Es lo que estamos viviendo, está ahí, digamos. Hoy, sin contar todos los subsidios que he escuchado que reciben los productores de combustibles fósiles. O sea, tampoco serían rentables si no recibieran todo el dinero de los estados para hacer sus explotaciones. Y sin ir más lejos, lo que tenemos hoy en día en Chile, tenemos varios subsidios a los combustibles fósiles. En lo que se aprobó en el Congreso a principio de año es un subsidio de miles de millones de pesos a los combustibles fósiles para bajar los precios de la parafina, para bajar los precios del petróleo. Tenemos subsidiados, por ejemplo, al transporte, etcétera. O sea, cuando debiéramos gastar nuestra cantidad de plata en, por ejemplo, acercar a las personas los centros de consumo. ¿Por qué estamos trasladando, digamos, todo en camiones? Podría ser por barco. O sea, en el fondo todo es una lógica en la cual queremos sostener lo que hacíamos en el siglo XX con un escenario que es del siglo XXI, y eso significa que en el fondo vamos al despeñadero porque no nos estamos haciendo cargo de la crisis que tenemos encima. Cada gobierno que sea electo tiene un desafío más grande que el anterior, sí, porque se nos acaba el tiempo. Sí. Este gobierno, por ejemplo, tenía un desafío brutal porque la ventana, como yo decía, entre el 2020 y 2030 se está cerrando. Y creo que no lo vamos a lograr tampoco con este gobierno. Y eso significa que ya nos queda mucho menos tiempo y estamos más expuestos al peligro que produce la crisis climática y ecológica. Y bueno, hemos hablado muchas cosas como aparentemente negativas, y para no dejar a la gente con ecoansiedad, me da la impresión de que aún así tú no estás desesperanzada, que tú tienes como la fuerza de que crees que las cosas pueden cambiar, ¿no? La verdad es que he estado como media nostálgica. Mi abuela falleció el año pasado, en marzo del año pasado, y fue una mujer que vivió 96 años. Mi abuela por parte de mamá, que es Violeta. Y he pensado mucho las cosas que les tocó ver a ella en sus 96 años, pasar por una Segunda Guerra Mundial, mirarla, me refiero obviamente desde Chile, saber las noticias de pandemia, de la propia dictadura. O sea, la verdad es que el cuerpo resiste, digamos, estas cosas, la mente también, y creo que tenemos que estar en una lógica en que no nos penetre el miedo.
Porque si el miedo nos penetra, lo que nos deja paralizados. El miedo tiende, si bien es una de las, ¿cómo se dice?, sentimientos básicos que tiene el ser humano, entre el amor, la rabia, la felicidad, etc., nos sirve para activar. El miedo te paraliza, piensas y actúas, digamos. Y creo que tenemos que estar en esa lógica en que el miedo sea un gatillante, pero después es que nos lleve a la acción. Y por eso creo que no tenemos que estar algo ansiosos, porque eso nos inmoviliza, porque nos da pena. La pena nos guarda, digamos, y creo que acá tenemos que movilizarnos para luchar por la sostenibilidad de la vida. Necesitamos que esta situación, por una parte, no tenemos por qué vivirla de manera solitaria. Tenemos que, si este es el escenario que nos va a tocar, podemos vivirlo perfectamente desde lo colectivo, prepararnos desde lo colectivo, porque si nos inmovilizamos y no hacemos, nos quedamos, digamos, sin las herramientas para abordar la situación. Creo que es mucho más feliz, digamos, por ejemplo, luchar por la soberanía alimentaria, generar esa soberanía alimentaria con quienes conocemos, compartir, ¿cierto?, con las personas con las cuales tenemos alrededor, generar dispositivos que nos ayuden a protegernos. Y, por ejemplo, ahí, en lo colectivo que menciono, que es la soberanía alimentaria, se producen cuestiones gratas y felices, y creo que hay que apuntar a eso. Y eso también hace que seamos más sanos, que tengamos, digamos, acceso a alimentos que producimos nosotros mismos, que sabemos que no tienen agroquímicos. O sea, también estás pegando a la industria por ese lado. Entonces, creo que es un win-win, digamos, ir hacia lo colectivo en ese sentido, y por eso creo que hay que mirar este tema sin desesperanza, sin estar, digamos, agobiado, porque creo que el ser humano va a lograr, digamos, si estamos en escenarios de colapso, como te decía yo, llegar a un momento de conciencia en la cual podemos, digamos, generar salidas para estos temas. Igual creo que uno necesariamente, por ser un ser humano, pasa por un periodo de fuerte ecoansiedad. Es que el ver, por ejemplo, leer los documentos del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, y entenderlo y visualizarlo, yo creo que es un shock fuerte, cuando las personas realmente entienden la gravedad del asunto. Pero ahí, claro, pasas por un momento quizás de ecoansiedad y como tú decías, que uno se ponía como bolita, decías ahí en la cama. Pero de ahí uno va hacia el otro lado y uno se impulsa porque, no sé, una fuerza interior que tiene el ser humano de que cree que todo se puede y que va a lograr pasar esto también. Yo creo que, claro, o sea, el golpe de leer los informes, los escenarios, por ejemplo, Antonio Turiel con, creo que es Juan Bordera, sacaron un libro que se llama El otoño de la civilización. Y en ese libro tratan la temática del informe del IPCC filtrado, digamos, que donde el escenario es peor de lo que se publicó dentro del oficial, digamos. Claro, el oficial no es tan... O sea, digamos que el resumen de tomadores de decisión nunca tiene toda la información para los tomadores de decisión. Y como los tomadores de decisión tienden a no leer el informe grande, quedan muchas cosas vedadas. Por ejemplo, pensar que en el último informe se habla de decrecimiento, pero en el informe de tomadores de decisión no se incluye como una fórmula para abordar esta temática. Entonces yo creo que en esta filtración que hubo fue sumamente importante que ocurriera, y creo que los científicos están con esta lógica de desobediencia civil para poder llamar la atención de lo grave que es la situación, con el fin no de darnos miedo, sino que con el fin de abordar esta temática y que la gente se pueda preparar. Yo creo que esa es la lógica a la cual tenemos que tener. Si bien tenemos que pasar por esa pena, como ese duelo, hacernos bolita un ratito, después tenemos que, cuando tú tocas el fondo de la piscina, lo que puedes hacer es impulsarte hacia arriba. Y ese impulso es el que tenemos que aprovechar para organizarnos, para hacer conciencia con el que está al lado, hablar de estos temas. Me toca, cuando uso Uber o otras plataformas para transportarme, siempre uno habla con la persona que está ahí, y yo les toco estos temas, y algunos quedan así medio como choqueados, pero da lo mismo, porque yo digo, esa persona por último puede que en algún momento googlee estas cosas y las va a ver, digamos. Entonces yo creo que es ahí donde tenemos que ir haciendo conciencia con el de al lado, para
porque creo que es falta de información y educación. Si estas cosas, si se hablaran mucho más masivamente, probablemente la gente ya se estaría organizando, y no con el fin de meternos miedo, sino que es el fin de prepárese. Sí. Sinceramente, o sea, en mi familia yo creo que los tengo chatos porque no paro de hablar de estos temas. Como ya cállate un rato, Katy. Pero con mis amistades no lo hablo casi nunca, porque tengo miedo de que las personas me miren como, ya está loquita, está hablando el fin del mundo. No quiero tener que entrar a esa conversación incómoda, a esa incomodidad de enfrentarse a alguien que no quiere escucharte o algo así. Pero quizás es necesario, como tú dices. Yo creo que no tenemos que tener susto ni miedo a que nos tachen de loquito. Yo ya como que esa cuestión la perdí hace rato. Y es como, ya está de nuevo con el tema de la crisis, me da lo mismo. Es como, mira, por último, yo sé que hay gente, aunque esto un profesor lo decía, esto no es una frase mía, pero decía, si de aquí, de esta sala, uno se va con la inquietud y ya ese uno puede esparcir la información, es que ya te hiciste el día. Por eso a mí cuando a veces me toca hacer charla y algunos me dicen, oye, vino poca gente, sorry. Yo les digo, me da lo mismo. Si aunque hubiese una sola persona, estoy feliz con la charla igual, porque generamos una conversación donde argumentamos, contraargumentamos, y en donde a las personas le queda esa inquietud que hace que se vaya expandiendo y diseminando como las semillas, ¿cierto? Sí. Los distintos, como polinizadores de estos temas. Así que muy en la lógica de las moscas florícolas que han por ahí, nuestro compañero que también el Rodrigo Barahona tiene un Twitter que se llama @moscas florícolas, que hacen esta expansión, digamos, que son polinizadores, que era algo que yo tampoco conocía, por ejemplo, así que le hago la propaganda. Buena, lo voy a buscar. Ya. ¿Moscas florícolas? Sí. Bueno, Twitter. Y bueno, mencionaste un poco soberanía alimentaria. Quizás nos puedes dar como, no es que nadie es experto en esto, pero cómo prepararnos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar la crisis climática? Habías dicho soberanía alimentaria, por ejemplo. Yo diría que uno de los temas más importantes es el tema de la soberanía alimentaria para prepararnos a enfrentar esta crisis climática y ecológica. Y esto me nace a raíz de que cuando vimos las protestas en la comuna del Bosque, cuando fue la pandemia, y hubo escasez de legumbres en los supermercados, por ejemplo, que no había legumbres, que es una proteína, digamos, más barata que la carne, y por lo tanto es importante, digamos, observar ese tema. Los combustibles fósiles, la escasez va a hacer que los alimentos, va a impactar directamente en los alimentos. Chile ha dejado de producir muchos de ellos, como por ejemplo legumbres. Antes producíamos alrededor de un 40% y ahora ya estamos como en un 11-10% de producción de legumbres. Entonces creo que es una de las cuestiones que nos va a golpear en lo más inmediato, en el sentido que va a haber países que van a preferir guardar, digamos, sus granos para alimentar, ya sea a la agroindustria, en este sentido, por ejemplo, alimentar vacunos, va a preferir eso que alimentar a la ciudadanía y guardar para su propia, digamos, bienestar de la población. Ha ocurrido, por ejemplo, dentro del colonialismo en la India, cuando hubo una crisis en Inglaterra por temas de alimentos, ¿cierto?, donde se decidió exportar todo lo de India a Inglaterra y hubo una hambruna brutal, digamos, en India. Wow. Entonces, creo que las historias graves del colonialismo nos enseñan que hay que mirar este tema. Entonces, la soberanía alimentaria, que la gente adquiera esas herramientas y adquiera espacios públicos, ¿cierto? ¿De qué nos sirve un bandejón con pasto si en el fondo ese bandejón con pasto no genera nada? Todo lo contrario, genera un gasto de agua por mantenerlo verde. Sí. Entonces yo creo que es ahí donde la ciudadanía se puede organizar, reencontrarse. Ejemplo, Detroit, cuando se acaba, digamos, la industria automotriz en Detroit, en ese estado, en Estados Unidos, ¿cierto?, se generó una pobreza extrema y grave, y la ciudadanía lo que hizo fue tomarse los espacios públicos y generar una cantidad de huertos urbanos impresionante, en la cual prácticamente se autoabastecen. Entonces creo que eso es una manera resiliente de enfrentar esto, y es además recuperar ciertos saberes. Hoy en día creo que sirve más saber cultivar que otras cuestiones que probablemente no vamos a necesitar en algún momento. Entonces
creo que acá hay que recuperar esos conocimientos. Y la soberanía alimentaria creo que es una primera puerta para poder entrar a estas temáticas, revisar el tema de las semillas, las guardadoras de semillas, todo lo que implica la colaboración. Tenemos que volvernos a una sociedad colaborativa. Uh-huh. Los huertos comunitarios, ¿cierto? Los huertos de los colegios. Un huerto personal quizás, pero uno no alcanza a producir todo lo que podría consumir, pero lo puede intercambiar. Exactamente. También. Igual requiere tiempo todo eso. Requiere tiempo y eso requiere además, por ejemplo, aquí mi compañera Fernanda Salinas es permacultora y ella en su casa tiene una maravilla de huerto y está siempre publicando las cosas que produce y algunos vecinos le dicen, ¿puedo sacar en un espacio público? Sí. E incluso el municipio, mala onda, estaba como reclamando por su producción de alimentos, pero es como desobediencia civil en ese sentido. Claro, porque le está ganando al supermercado. Exactamente. No les gusta. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Tenemos que prepararnos, digamos, en esta materia. Digamos, por ahora tenemos internet, digamos, y la información está, o sea, la podemos buscar. Tenemos cursos en YouTube, o sea, hay una cantidad de información. Es cosa de buscarla e incentivarse a hacer. Y siempre digo, no hay que partir, digamos, por el huerto grande, porque si no nos vamos a frustrar. Sí. Y yo creo que hay que partir por lo pequeño. Parte, por último, por un macetero con cibulet, parte con lo chiquitito para después ir creciendo, porque así vas a ir notando que las cosas se van dando. Y tener hierbas, digamos, para tu propia cocina, digamos, igual te genera ese calorcito y ese gusto de que uno puede hacer las cosas, digamos, con sus propias manos. Entonces, es como volver a la tierra por una parte. Igual me choca el pensar, yo estoy totalmente de acuerdo, yo quiero tener un huerto y eso es lo que tenemos pensado hacer. También tenemos la suerte de que estamos en una casa viviendo aquí en Pucón, tenemos un jardín donde se puede hacer, pero me imagino que igual se puede hacer en un balcón, en espacios más pequeños si uno se las ingenia. Mira, nosotros, yo tengo una asociación de consumidores con unos amigos, que es Acción Consumidores, y ahí sacamos un libro que se llama Cocina Sustentable y explica sobre todos estos temas de cambio climático, por qué tenemos que avanzar en ello. De hecho, La Feña hizo uno de sus capítulos y en esta lógica partimos por lo pequeño. Como te decía, el espacio es como ya tienes un balcón, puedes partir de esta manera, tienes un espacio muy chiquitito o un patio pequeño, puedes hacer estas otras cosas. No tienes balcón ni patio, puedes hacer de esta manera algo comunitario. Entonces entregamos como las herramientas mínimas para poder iniciarse, digamos, en este camino, porque requiere estudio, requiere de lectura, requiere de mirar. Entonces, por eso yo te digo, hay que partir por lo chico por ahora y de ahí empezar a lanzarse y organizarse, digamos, con las distintas personas. Y cuando es comunitario es un poco más liviano, porque se pueden dar ciertas tareas. Por ejemplo, en la aldea del Encuentro en La Reina se cultiva en el huerto unos cajones y en ese cajón trabajas con una persona que tienen horarios de riego, que tienen, por ejemplo, ya tú te haces cargo de las betarragas, el otro se hace cargo de la zanahoria y el del otro cajón de al lado está cultivando, por ejemplo, no sé, lechuga y otra cosa, y después hacen intercambio. Entonces, en el fondo se hace un poco más liviano, o sea, se pueden hacer, digamos, distintas dinámicas, la cual no se sienta un peso, así como tan carga, sino que sea algo que uno pueda ir incorporando en su cotidiano. Y bueno, yo hablando aquí de cero experiencia del huerto, pero lo que he visto, hicimos un voluntariado una vez en un huerto con el Seba, es harta pega, es mucho trabajo, depende del tamaño, ¿no? Pero cuando empieza a dar sus frutos, la abundancia es enorme. Es lo que te entrega, uno no lo puede creer, después no alcanzas a comerte todo lo que te entrega. Así es, y yo creo que tenemos que volver a esa lógica, porque además te llena el corazón, encuentro que llena el alma esas cuestiones que son colectivas y que son
con el trabajo tuyo, muy reconectado nuevamente, ¿cierto? Tocar la tierra. Hoy en día los niños que no juegan con tierra tienen enfermedades o alergias por no jugar con tierra. Entonces, son cosas, la tierra es muy básica al volver a tocarla. Entonces, creo que por ahí va un poco la cosa. Y si ahí les recomiendo el documental, ¿cierto? Ves al suelo, que está en Netflix, porque en el fondo vemos cómo a mí me impactó. No quiero spoilear, pero ya, un spoiler chiquitito, que es cuando el agricultor que había perdido todo por hacerlo de la manera como industrial o que la industria te coloca, y él solo busca esta solución de ver cómo lo puede hacer sin tener a la industria de por medio. Y yo creo que esa es él dio en el clavo, digamos, y es inspirador, digamos, mirarlo, porque hay muchas personas que dependen, digamos, como de la industria, y la verdad es que no podemos descolgar. Claro, sí. Sí, de las semillas que te entregan que están genéticamente modificadas, todo eso. Los pesticidas, los plaguicidas, sí. Y también existe lo que es soberanía energética, me imagino, ¿no? De producir tu propia energía. Efectivamente, o sea, yo un poco lo menciono en el libro, que es el tema de la ciudadanía energética, ¿cierto? La energía ciudadana, que nosotros podemos producir también nuestra propia energía. Lamentablemente en Chile la legislación no ayuda mucho. Creo que hay que seguir profundizando esa lógica, porque hoy en día lo que se ha hecho es siempre proteger, por ejemplo, a la distribuidora de energía, no dar ese espacio en que la gente pueda producir mucho, pero por ejemplo, tenemos que en Alemania hay más de 700 cooperativas ciudadanas que abastecen sus propios pueblos, y la descentralización de la energía creo que es vital para enfrentar estos temas que vienen, sobre todo en materia de escasez. Por ende, ahí hay una oportunidad también de organización, de generar cooperativas energéticas en la cual generen soluciones, digamos, a pequeña escala y domiciliaria, para si en algún momento ya hay más escasez, obviamente tienes cómo enfrentarlo. No podemos olvidar, por ejemplo, el biogás, que también es una forma, o sea, nuestros residuos orgánicos tienen la posibilidad de generar el biogás, se podrían hacer, digamos, plantas descentralizadas, etcétera. O sea, si esto tiene que ver con dejar de mirar esta gran escala de las cosas, porque obviamente cuando hay gran escala tiene un impacto grande también. Entonces tenemos que volver, digamos, a una organización social que implique, digamos, una solución para las problemáticas, pero además tiene otros beneficios que tenemos que también empezar a mirar. Y esto que se vuelva más descentralizado lo hace sí o sí más resiliente, lo veo, porque claramente, por ejemplo, el terremoto del 2010, yo estaba en Santiago. ¿Qué pasó después del terremoto? Nos quedamos sin luz. Hay lugares que se quedaron por semanas sin luz, sin agua, y el supermercado desabastecido. Y ahí yo me sentí totalmente vulnerable. Y dije, o sea, aquí pasa una pequeña cosa, pequeña entre paréntesis, un terremoto, y no tengo ni luz, ni agua, ni alimentos. Eso es totalmente lo contrario a eso que estábamos hablando de la soberanía. Pues dependes de algo que no puedes influir en ello y después te quedas sin nada. Claro. O sea, y hoy en día la crisis climática y ecológica te coloca ese desafío de ser resiliente a las vulnerabilidades que van a haber. O sea, van a aumentar los desastres, van a aumentar las lluvias, van a aumentar probablemente aluviones, todo lo que de luz, todo lo que implica agua. Entonces, es cómo nos volvemos, digamos, de manera más eficiente, resiliente para enfrentar estos temas. Y eso es con organización. De manera individual, si bien podemos hacer acciones, no podemos, digamos, generar este tipo de soluciones. Tenemos que ir a lo colectivo, y eso implica volver a mirarnos, volver a confiar, volver, digamos, a organizarnos, que es algo que lo perdimos. Yo creo que el mejor ejemplo de organización son las ollas comunes, por ejemplo, que volvieron en la pandemia y todavía están activas. Entonces, las ollas comunes son el fiel ejemplo de que la ciudadanía busca soluciones, que aquí Gabriel Salazar lo mencionaba, lo leí en un artículo que él planteaba que el chileno, chilena, ¿cierto? Desde mucho tiempo, cuando la política no ha dado soluciones, ha generado propias soluciones. Y aquí tenemos dos ejemplos. Las tomas, por ejemplo, donde se construyen viviendas, es una forma de generar una solución porque el Estado no está, la institucionalidad, abordándolo. Tenemos que Lo Hermida en Santiago fueron tomas, y después esas tomas se convirtieron, digamos, se institucionalizaron, digamos. Entonces yo creo que tenemos que ir en esa lógica de ir buscando soluciones de manera colectiva cuando la institucionalidad no está funcionando.
Y bueno, hablamos eso de soluciones desde abajo, ¿no? Desde lo colectivo, como decías, con confianza, con los vecinos. Por otro lado, también las políticas públicas son muy importantes. Y uno como ciudadano puede influir en las políticas públicas, ¿no? En teoría, porque yo no sé cómo. Sí. Y eso te quería preguntar, ¿cómo uno logra tener influencia en la política, en la incidencia política? Mira, yo me ha tocado, no voy a dar nombres porque no van a decir, ella fue la que hizo esto, pero lo he hecho, digamos. Siempre le ofrezco algunas capacitaciones de cómo incidir en política. Yo siempre digo, no podemos descuidar el espacio colectivo, ¿cierto? Desde abajo, como tú bien dices, pero tampoco podemos descuidar el otro espacio de poder donde se están tomando ciertas decisiones. Entonces ahí hay maneras, digamos, de hacer incidencia, y lo que yo he estado haciendo es capacitar a algunas organizaciones para que queden con capacidad instalada, en la cual aprendan cómo, por ejemplo, se tramita un proyecto de ley en el Congreso Nacional, cuáles son los espacios que hay para que la ciudadanía vaya a exponer sus miradas con respecto a dicha política pública, cómo puede hacer llegar la información, argumentación. Por otro lado, el uso de redes sociales en esto es bien gravitante. Entonces, toda esa mixtura comunicacional, política, incidente, tiene resultados. Cuando un proyecto de ley, por ejemplo, queda sin la ciudadanía, queda pésimo, queda muy mal. Entonces, sobre todo en temas medioambientales, cuando la ciudadanía participa y propone cosas, yo digo que es ahí cuando se genera una alianza estratégica, sinérgica, la cual se avanza. Por ejemplo, hay organizaciones, ahora último, esto muy fresquito, que están, por ejemplo, pidiendo un proyecto de ley para regular el tema de los olores, que ya no sea como por normas separadas, sino que sea ya algo más genérico. Y esto están ellos mismos redactando sus proyectos de ley, o sea, ellos dicen, nosotros no somos expertos en esto, pero el sentido común te dice que es algo que hay que regular. Y obviamente ahí es cuando la ciudadanía puede demandar de sus propios parlamentarios, en los distritos, digamos, exigirles. Si la gente votó por ellos, bueno, que trabaje, digamos, la persona por el bien común. Y estas cosas, la ciudadanía puede exigir esos temas. Por algo, todo el mundo parlamentario tiene oficinas parlamentarias donde puede hacer llegar o solicitar reuniones por lobby, etc. Entonces, yo me dedico a hacer esas capacitaciones. Por otro lado, con nuestra Fundación Ecosur sacamos una guía de incidencia política que la hicimos ahí ese proyecto nos ayudó la Fundación Heinrich Böll, la cual esta guía la pueden descargar de la página web de nuestra fundación, que es fundacionecosur.cl, y ahí tú encuentras por qué tenemos que incidir en materia medioambiental. Claro. Y cómo tienes que hacerlo. En el Congreso, cuando tienes que enfrentar un proyecto de inversión, por qué hay que participar en la evaluación ambiental. Si bien dicen no es vinculante, esa participación ciudadana te ayuda después a judicializar. Ayuda mucho, sí. A judicializar si es necesario, ¿cierto? Cuando un proyecto de inversión no cumple con las funciones que dice que va a hacer, digamos. Entonces, esa guía la hicimos el año pasado, hicimos unos talleres, la pueden descargar, y este año vamos a hacer, o sea, estamos trabajando en que ocurra aquello, estamos con un proyecto para hacer talleres presenciales, digamos, en regiones para, digamos, como exponer el tema de la guía y enseñar, digamos, in situ cómo se hace. Pero también lo queremos hacer algunos talleres por Zoom para dar la posibilidad a aquellos que no puedan ir, asistir, etc. Así que estamos, digamos, con eso. O sea, incentivar a las personas a participar, porque la vida es política al final. Pues la gente dice, no me gusta la política, pero si toda tu vida está influida por la política. Absolutamente. O sea, sí. Tenemos que la política pública que se esté discutiendo en el Congreso va a impactar en tu vida de alguna manera. Y por otro lado, cierto, tenemos que volver a repolitizarnos, porque la sociedad se basa, digamos, en la acción política. Y para qué ir más lejos, cuando uno está en pareja, hace política también, incluso negocia con la pareja. Entonces, algo que es un ejercicio que, con este ejemplo quiero decir, es un ejercicio que lo estamos haciendo a diario. Entonces, lo que no nos puede pasar es entender la política como que son los políticos. Claro. Y ahí, claro, no te entusiasma mucho porque el mundo político tiene una pésima evaluación, ¿cierto? Uno no confía. Exactamente. O sea, hay muchas razones por las cuales
no estamos confiando. Pero cuando decimos quiero estar en la junta de vecinos o cuando digo quiero hacer un huerto, por ejemplo, comunitario, estás haciendo una medida política también, estás tomando una decisión política. Entonces eso tenemos que expandirlo, de hecho. Sí. Bueno, voy a leerme esa guía que mencionas, la vamos a compartir porque yo siento que tengo cero educación cívica. No sé si culpar a mi colegio o a mí mismo. Porque de verdad uno no se sabe a veces cómo orientar en todas estas cosas políticas. Sí, no, y ahí podemos hacer después un taller si quieren, ahí les ofrezco que podamos hacer algo, organizar algo, porque de hecho cuando yo lo he visto a las organizaciones que me ha tocado capacitar, ya después toman un vuelo propio, que esa es la idea, que no dependan de nosotros, sino que ya hagan sus propias acciones. Y están full, digamos, hoy en día están ahí los chiquillos dando batalla, digamos, así que no voy a mencionar cuáles son, pero están dándole duro, digamos, al mundo político en redes sociales, están con campañas, o sea, están haciendo cosas. Y eso le hace bien a la política. Absolutamente, porque las personas pueden, en el fondo, de manera de influir, pero con argumentos, que yo creo que eso vale mucho y es por el bien común. Esta es la discusión política tiene que estar abierta en una plaza pública, por decirlo así, y no andar como las empresas que mandan cartas, digamos, por abajo o utilizan otras fórmulas que son, obviamente como buscan su propio beneficio, lo tienen que hacer de manera más oculta. Y yo creo que la plaza pública es donde se discuten las cosas. Bonito. Y quizás ya llegando al final, quería hacerte una última pregunta, Pamela Po personal. ¿Cómo te estás preparando tú para todo lo que viene? Mira, yo es algo que le he dado harta vuelta y la primera gran decisión que tomé en su momento fue no me voy a comprar nada, no soy propietaria en Santiago. No me voy a quedar en Santiago. Yo soy sureña, así que siento que tengo que volver a mis tierras, digamos, de donde salí. Yo soy de Concepción, tengo familia en Temuco, o sea, la verdad es que para mí este es mi ecosistema y tengo una necesidad brutal de volver a él, porque la verdad que para mí ya no está siendo... la verdad es que me cuesta mucho la vida de ciudad, me cuesta, no me hallo, me falta el verde. Entonces, en ese sentido, la primera gran preparación es volver. Y eso significa hacer un cambio radical, digamos, en lo que estoy. Estoy preparando gente para pasar la posta. Gente más joven. Yo ya, para mí, los 2 proyectos de ley más grandes que me ha tocado participar activamente en su tramitación fue la reforma al Código de Aguas, que estuve 10 años en eso, y ahora 8 años, digamos, con el servicio de biodiversidad. Si bien no son proyectos perfectos, eran necesarios y había que empujarlos. Eso ha demandado una cantidad de energía grande, estar en el Congreso no es fácil. Y en ese sentido estoy preparando chiquillas más jóvenes que tienen ganas de estar en el Congreso. Entonces, para pasar esa posta también de que llega un momento en que uno ya hizo lo que tenía que hacer en ese espacio y me estoy preparando, digamos, para ir dejando personas que tengan esta conciencia ambiental también, peleando esos temas por dentro, porque hay cosas que hay que pelearlas también adentro, meter las patas al barro, digamos. Y eso también implica, me estoy educando mucho, haciendo mucha autoformación en materia de permacultura, viendo temas de cómo ser más autosuficiente y también empujando el conocimiento para compartirlo, expandirlo. Entonces estoy como en varias etapas, digamos, que están ocurriendo algunas simultáneamente. Y con eso, mi idea, mi sueño es ser totalmente autosuficiente. Probablemente el Estado me va a decir, usted es demasiado autosuficiente, pague impuestos, digamos. Pero esa, digamos, es como mi sueño propio y dedicarme mucho a hacer educación. Creo que que todo el mundo me destaca, digamos, yo no me había dado cuenta que explico las cosas en fácil. Y creo que eso hace falta porque hay mucho académico, científico que le gusta explicar en difícil y la verdad es que eso no nos está ayudando, digamos, para avanzar en estas materias. Bien, súper, Pame. Puede ser un gran aporte en eso en educación, lo veo. Buena, gracias.
Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un agrado estar aquí presencial en Pucón, Sí. grabando este podcast. En medio de un temporal. Absoluta, pero yo estoy feliz porque el viento y el agua no lo veía hace años, digamos. Qué Así bueno. que muchas gracias por la invitación. Gracias. Listo. Agradecemos a nuestros colaboradores que son Book Bazaar es una librería de libros usados ubicada en la aldea Los Álamos de Pucón. Tienen una gran variedad de libros de distintos temas y en variados idiomas. ¿Qué mejor forma de apoyar la economía circular que permitiendo que los libros vuelvan a ser leídos por otras personas? Mercado Local, el supermercado con la mayor oferta de productos locales de Pucón y Villarrica. Ayudemos a impulsar la economía local y el trabajo de huerteras y productores de la zona. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvamonosverdes.cl y muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. Chao. Chao.